Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este podcast de Expresar Emociones, en donde cada semana hablamos de un tema diferente relacionado con el mundo de las emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y estamos los dos muy contentos de que nos acompañen en esta nueva emisión de Expresar Emociones, titulado Las emociones, la reflexión y el bienestar. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar entonces, Diana? Emociones, reflexión y bienestar. ¿Qué nos puedes platicar? Pues vamos a relacionar, a integrar estos tres aspectos, el aspecto emocional, el aspecto de reflexionar, para qué nos sirve reflexionar y sobre todo cómo contribuye esto a nuestro bienestar, entendiendo de manera breve como bienestar al hecho de sentirse bien con uno mismo en todos los aspectos de la vida, desde el emocional hasta el aspecto físico, porque una persona que cuenta con este bienestar personal puede gozar de su vida plenamente. Entonces, es algo que a todos nosotros como seres humanos nos afecta y nos impacta en nuestra vida. ¿Y a ti qué te causa bienestar, Diana? ¿Me podrías dar un ejemplo? A mí me causa bienestar descansar, bailar, todo eso, toda la parte de las artes me gusta mucho y me ocasiona sentimientos y emociones agradables, las cuales fomentan a mi bienestar. ¿A ti, Mike? A mí me gusta mucho, por ejemplo, convivir con mis amigos, tener reuniones con ellos. Me gusta también mucho, por ejemplo, estar en este podcast es algo que me emociona y me gusta mucho, es algo que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo hacer, y tener la oportunidad de hacerlo es algo que me produce bienestar. También, por ejemplo, participar en los programas de coaching o de acompañamiento en los programas de desarrollo de habilidades gerenciales en los que participo. Platicar y convivir con la gente me produce a mí pues mucho bienestar. Y fíjate que, bueno, ahorita lo que mencionamos los dos de bienestar, si te fijas, no se trataba incluso de cosas materiales, y es justamente que en muchas definiciones de bienestar no se habla de necesitar cosas materiales para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa para entrar de lleno al tema de emociones, reflexión y bienestar? Vamos y regresamos en un momento para seguir platicando. Ya regresamos aquí con nuestro podcast de emociones, reflexión y bienestar. Pero hay una palabra que justamente me causa intriga y curiosidad, Mike, que es la palabra de reflexión. ¿Qué tiene que ver la reflexión con toda esta teoría de emociones y de bienestar? Cuéntanos un poquito más, por favor. Pues la reflexión, Diana, es algo fundamental para el bienestar y además es un acto que es sumamente emocional. Hay muchas emociones involucradas en el proceso de reflexión, ¿no? Pero ¿qué es reflexión? Cuando hablamos de reflexión, ¿a qué nos referimos? Y aquí me gustaría empezar a poner algunas ideas sobre la mesa y sobre eso platicar, recordando que no son verdades absolutas, no son conceptos fijos, estáticos, sino más bien son ideas que presentamos buscando que la gente, fíjate, precisamente que reflexione. Entonces, cuando nosotros compartimos este podcast, muchas personas podrán empezar a pensar cómo aplica lo que nosotros conversamos en sus vidas, qué les hace sentido, tal vez entiendan o aprendan cosas que no sabían, o entiendan cosas de sí mismos que tal vez no se habían parado a reflexionar. Entonces, cuando hablamos de reflexión, hablamos de comenzar a hacernos preguntas nuevas, preguntas que no nos habíamos hecho antes. Si nos hacemos siempre las mismas preguntas, pues ya no estamos reflexionando, ya nada más le estamos dando vueltas sobre un mismo tema. Pero cuando nos empezamos a hacer preguntas nuevas, estamos dejando de lado el conocimiento que traemos, el conocimiento, vamos a decir, nuestras certezas, nuestros modelos mentales, nuestros supuestos, todo aquello que nosotros ya damos por hecho y sobre lo que operamos todos los días,
y empezamos a explorar un terreno que hasta entonces no habíamos explorado. Es como te decía, nos hacemos preguntas nuevas, preguntas que no nos habíamos hecho, y al hacer esto nos estamos cuestionando nuestros modelos mentales, por ejemplo. Pero quiero, por favor, que entres un poquito más a detalle de esta parte de modelos mentales. Es decir, no me queda muy clara y no me queda claro cómo estos modelos mentales impactan en mi bienestar. O sea, creo que son varios temas relacionados, porque me hablas de reflexión, me hablas de modelos mentales, me hablas de emociones, y finalmente todos convergen en la parte de bienestar. ¿Es correcto? Es correcto, Diana. Y vamos a hablar de eso, de los modelos mentales primero. Los modelos mentales son esos supuestos que tenemos arraigados profundamente nosotros como seres humanos. O sea, mis creencias. Tus creencias. Aquello que tú das por hecho sin cuestionar siquiera. ¿Podría decir la religión como un modelo mental? Por ejemplo, ¿no? Okay. En la religión hay muchos modelos mentales. Y no solo en la religión, sino en cómo vives tú la religión. ¿Qué significa para ti la religión? ¿Qué entendiste por religión? ¿Qué has aprendido y cómo lo has interiorizado? ¿Qué conclusiones has sacado del aprendizaje que la religión te ha dado, por ejemplo? Entonces, es no solo la religión en sí, sino cómo tú vives la religión, lo que tú entiendes por ella. Y así podremos poner ejemplos en muchas otras áreas de la vida. Entonces son esas cosas, esas creencias que damos por hecho sin ser conscientes siquiera que estamos ante un modelo mental. Puede ser, por ejemplo, algo que yo aprendí desde mi casa, desde chiquita, y que con el paso del tiempo pues prácticamente se me quedó grabado que tal cosa tiene que ser de cierta manera porque toda mi familia lo hacen o porque así me enseñaron, y entonces yo formé como esta creencia o esta forma de hacer las cosas de determinada manera, y que incluso luego llega alguien nuevo y me quiere enseñar otra manera y lo descarto en automático. Claro, ese es un buen ejemplo. Los modelos mentales los aprendemos desde la casa por los propios modelos mentales de la familia. Entonces hay modelos mentales que son compartidos con los demás, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, incluso con la sociedad. Y cuando estos modelos mentales son compartidos por más gente, vamos a decir que compartimos un mismo contexto en donde hay ciertos modelos mentales que nos llevan a formas de ver la vida similares o a conclusiones similares. Estamos hablando de paradigmas. Entonces, que es como un modelo mental más grande, un modelo mental adoptado por un mayor número de personas, ¿no? Es un modelo mental que es compartido. Ahora, los modelos mentales son bastante complejos, Diana, porque no es solo que tengamos un modelo mental o dos o tres o 1000 y que estos sean individuales e independientes, sino que es una red de pensamientos y de modelos mentales que se retroalimentan unos a otros y que están íntimamente relacionados. Hay modelos mentales que se relacionan mucho entre ellos y hay otros que pues tal vez no tienen una relación tan directa, pero no es solo un conjunto o una colección de modelos mentales, sino es más como una red compleja de modelos mentales que nos llevan a ver la vida, a apreciar la vida, a sacar conclusiones e incluso a despertar emociones diferentes de acuerdo a estos modelos mentales. ¿Podría decirse que los modelos mentales generan mi percepción del mundo? Sí, absolutamente. Los modelos mentales son como tu forma de ver el mundo, y además otra característica que tienen es que se refuerzan a sí mismos. Cuando tú observas el mundo desde una perspectiva determinada, eso que tú estás observando también lo puedes utilizar como evidencia para demostrarte a ti mismo que tú tienes razón en cómo estás viendo la vida. Hay una frase que a mí me gusta, que yo lo leí de un libro que se llama Ontología del lenguaje, de Rafael Echeverría, que dice: cuando descalifico al otro, vivo en la ilusión de estarlo escuchando, cuando a quien escucho fundamentalmente es a mí mismo. Entonces aquí estamos hablando de un modelo mental que me hace descalificar a una persona y sacar una conclusión sobre ella. Entonces, cualquier cosa que diga la persona puede ser usada en su contra para reforzar mi modelo mental. Vamos a suponer que yo tengo el modelo mental de que siempre contradices, ¿no? Y entonces yo te digo: oye, Diana, es que, ¿sabes qué? Tú siempre estás contradiciendo todo lo que digo. Y a ti no te hace sentido eso. Tú no sientes que sea así. Y me dice: oye, pero es que no es cierto, yo no lo veo así. Y yo digo: ya ves
¿ya ves cómo me estás contradiciendo? Y entonces con eso estoy reforzando mi modelo mental y no quiere decir que sea verdad, pero yo cualquier cosa la puedo usar como evidencia para seguir reforzando esa historia que yo tengo construida de ti. Y no soy consciente de que eso es un modelo mental. Yo lo doy, otra característica, que los modelos mentales los damos como realidad, como un hecho. Y otra cosa que nos dicen en ontología del lenguaje es que nosotros no tenemos un acceso directo al mundo. Creemos que estamos describiendo el mundo, pero cuando hablamos acerca del mundo, en realidad estamos revelando nuestros modelos mentales, nuestra forma de ver el mundo. Estamos revelando el observador que somos en ese mundo y no al mundo como es. Y evidentemente, si tú tomas como este ejemplo de que te contradigo, esto va a generar cierta emocionalidad en ti. Y entonces, esta historia que te estás reforzando en ti mismo va a seguir generando la misma emocionalidad hacia mí, en este caso. Claro, eso es muy, muy importante, esto que dices, muy interesante, porque en el momento que yo, a través de mi modelo mental, saco una conclusión, te la digo, creo también eso tiene una carga emocional. Y si lo que tú me dices yo lo estoy utilizando para reforzar mi modelo mental, entonces puedo generar una emoción que refuerce ese modelo mental. Por ejemplo, una emoción de rechazo hacia ti, ¿no? De enojo, de molestia. Entonces yo te veo y pienso que contradices y eso me genera en mí enojo, molestia, ¿no? Y entonces cuando yo te digo, siempre me contradices y tú me dices, no, oye, no estoy de acuerdo. Entonces digo, me está contradiciendo, tengo razón, y me enojo más o me vuelvo a enojar y entonces el modelo mental se refuerza. Ahora, el modelo mental es un aprendizaje que tenemos y el aprendizaje, pues en el cerebro se da en forma de conexiones neuronales, de relaciones entre neuronas, sinapsis. Y cuando se construyen estas sinapsis hay ciertos nutrientes, ciertos elementos que el cerebro utiliza para generar estas conexiones. Entonces, cuando tenemos ciertas emociones, se segregan estos materiales, esta materia prima para generar la sinapsis, y esto es lo que ayuda a que se establezcan estas conexiones neuronales y se refuercen esos modelos mentales. Es como lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Del camino que vas por un bosque y tanto lo has transitado, claro, tanto te has repetido esas creencias y esos modelos mentales y esa emocionalidad, que ya tienes bien trazado el camino de cómo es como vas a reaccionar y qué es lo que vas a pensar. Claro, y ya sacas conclusiones en automático. ¿Ya? Sin pensarlo, salen solitas de manera natural. Entonces, justo dijiste sin pensarlo. Sin pensarlo, o sea, obvio ocurre en el cerebro, pero es un proceso inconsciente. Y cuando hablamos de reflexión, hablamos de movernos de esos modelos mentales, de ese lugar en donde estamos parados, y comenzar a ver realidades diferentes. Y a mí me gusta mucho poner este ejemplo en mis sesiones que yo tengo con las personas con las que tengo estos procesos de acompañamiento, y yo les digo, los modelos mentales son como los lentes que primero cuando te los pones por primera vez es muy notorio que tienes los lentes puestos y entonces te distrae mucho el hecho de que estás viendo a través de los lentes. Vamos a decir, se notan demasiado los lentes, pero una vez que tú ya te acostumbraste a tener los lentes, ya les dejas de prestar atención a los lentes y lo que ves es el mundo a través de los lentes. Entonces podríamos pensar en los lentes como el modelo mental. Yo no estoy viendo el modelo mental, sino estoy viendo el mundo a través del modelo mental, y creo que el mundo es como lo estoy viendo. Y no es hasta que me quito los lentes que puedo ver que el mundo no es exactamente como lo describen mis modelos mentales o como los lentes me permiten ver. Como lo veía a través de los lentes. Y si me cambio de lentes, voy a ver de alguna forma diferente. Si los lentes tienen una graduación diferente o son, pues, no sé, bloquean la luz, por ejemplo, o son de algún color o tienen algún tinte que me permitan ver diferente. Entonces, cambiándome de lentes, voy a ver realidades o mundos diferentes. Oye, pero yo pienso que para justamente romper estos modelos mentales, pues también hay que ser muy valiente, porque es prácticamente desaprender lo que toda nuestra vida, durante toda nuestra infancia, adolescencia, etcétera, hemos aprendido, hemos sido prácticamente entrenados, y tomar la decisión de tener este pensamiento crítico y llegar a la reflexión para incluso poner en duda nuestras creencias y poner frente a nosotros todos aquellos pensamientos, todas aquellas creencias, las cuales podrían ser, digamos,
rechazadas. O sea, a mí me parece un acto bastante valiente. Incluso me llega a la mente una palabra, una frase que se llama disonancia cognitiva, que es justamente cuando tú tienes una creencia y alguien o algo llega para tratar de tumbar esa creencia que tienes, de primera instancia la puedes rechazar. ¿Y por qué? Porque justamente se conflictúa con las creencias que tú ya tienes. Y es por eso que llegar a este proceso de reflexión, incluso ser capaz de rechazar o de desaprender una antigua creencia que tú tenías y adaptar una nueva postura, no es nada fácil. No es nada fácil, Diana, porque es cuestionar la vida misma, incluso, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, cuestionar la vida misma, cómo la vemos. Cuestionar lo que nos da seguridad. Los modelos mentales nos dan seguridad, nos dan certeza. No son malos, no son buenos ni son malos. Los modelos mentales nos pueden ayudar mucho a llegar a un lugar al que queremos llegar o nos pueden limitar. Y muchos de los modelos mentales que tenemos nos han servido para construir lo que tenemos y que tal vez valoramos. Y hay modelos mentales que nos pueden seguir sirviendo y que por lo tanto nos conviene mantener, pero también hay modelos mentales que tal vez ya nos están limitando y necesitamos cambiarlos. Entonces, no son malos ni son buenos, no hay que satanizarlos, tienen su utilidad, pero también cuando los cuestionamos estamos cuestionando la forma en cómo vemos la vida y eso puede ser sumamente incómodo. Por eso estoy de acuerdo cuando dices que pues se requiere valor para cuestionarlos. Para enfrentar a nuestros modelos mentales. Así es. Y vamos a seguir hablando después de este bloque. ¿Qué te parece, Diana? Me parece perfecto. Vámonos a una pausa y regresamos. Listo, ya regresamos a esta emisión de Expresar Emociones con el tema que estamos tratando el día de hoy, emociones, reflexión y bienestar. Y me estabas contando, Mike, sobre la reflexión. ¿Qué nos puedes seguir diciendo sobre el reflexionar? Claro, y estamos hablando de modelos mentales y tú hacías el comentario de que se requería valor para cuestionar los modelos mentales, ¿no? Y eso es en lo último que nos quedamos. Y cuando hablamos de reflexión es precisamente empezar a movernos de esos modelos mentales o como cambiarnos los lentes, como el ejemplo que ponía hace rato. Y es cuando empezamos, decía hace rato, a hacernos preguntas nuevas, a hacernos preguntas que no nos habíamos hecho o incluso hacernos las preguntas que estábamos evitando. Es cuestionar esos modelos mentales desde los cuales operamos, ¿no? Cuestionar esos paradigmas, tal vez los paradigmas de la sociedad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué acepto esto? No hay otras formas de hacerlo. Entonces empiezo a hacer preguntas diferentes que me llevan a saber, por un lado, en dónde estoy parado en la vida. Por ejemplo, cómo veo la vida, qué es lo que quiero, a qué aspiro, qué es lo que me duele de las situaciones que me duelen, por qué me duelen, en dónde tocan dentro de mí, ¿no? Qué parte de mi ser tocan. Y es estar haciéndonos preguntas que nos van a mover del lugar de donde estamos y estas preguntas generan incomodidad. Entonces ahí se producen emociones. Oye, Mike, y una pregunta, ¿hay alguna técnica o algún ejercicio para reflexionar o es el simple hecho de cuestionarnos? Pues no sé si como tal cual como técnicas pueda haber o no, pero yo más bien te diría qué es lo que detona o qué es lo que hace que lleguemos a la reflexión. Y hay dos caminos, de acuerdo a lo que yo le escuché a Fernando Sanford, y me parece que esto viene de la matriz de la existencia, un tema similar de Humberto Maturana, no recuerdo, yo no estoy familiarizado porque yo no he leído directamente eso, pero yo se lo escuché a Fernando Sanford, y él hablaba de dos caminos para la reflexión. Uno a través de la curiosidad y otro a través del dolor. Entonces, cuando hablamos de curiosidad, hablamos de esta, ya sabes, esta fuerza que de repente sale ahí, este gusanito, ¿no? Que empieza a picar y que te empieza a decir, ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hacemos las cosas diferentes? ¿Qué pasaría si mi vida fuera diferente? Esto que yo tal vez he pensado que no está a mi alcance, ¿y qué tal si sí está a mi alcance, no? Te voy a poner un ejemplo. Yo durante muchos años
tenía ese deseo de viajar, pero pensaba que no estaba a mi alcance. O sea, mi modelo mental decía que yo no podía viajar porque estaba fuera de mi alcance. Entonces yo lo veía como algo muy bonito, muy atractivo. Utópico. Exacto, utópico, porque yo no lo veía a mi alcance y me imaginaba y hasta soñaba con eso, hasta que me empecé a cuestionar ese paradigma, me hice preguntas diferentes y dije, bueno, ¿y por qué no puedo? ¿Cuánto cuesta irme de viaje? Y bueno, tú sabes un poquito de esta parte de mí que yo disfruto mucho, que es viajar. Entonces, la primera vez que yo viajé fuera del país fue a Europa. Entonces, bueno, fue porque me puse de acuerdo con unos amigos y alguien dijo, oigan, vamos al Mundial y en el 2006. Y entonces ahí yo lo empecé a ver un poco más posible y ahí empecé a cuestionar mis modelos mentales y reflexioné mucho sobre eso. Entonces, a mí lo que me movía era una curiosidad por conocer el mundo, porque en este caso por conocer una parte del mundo, no necesariamente el mundo entero, pero una parte del mundo que a mí me llamaba mucho la atención, y eso me llevó a cambiar mi modelo mental acerca de mi posibilidad de viajar. Y tú sabes lo que ha pasado desde entonces, ¿no? No has Que ya, parado. No he parado. Ahora mi modelo mental es no puedo no viajar, ¿no? No hay forma de que no viaje y no importa si hay o no posibilidades, siempre encuentro las posibilidades porque me muevo de mi modelo mental. Y otra cosa que ocurre en la reflexión cuando nos movemos de nuestros modelos mentales es que vemos posibilidades que antes estaban ocultas. Y esto fue derivado de justamente esta reflexión de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? Derivado de una curiosidad, una reflexión que vino de una curiosidad muy fuerte. Y así como eso te podría poner muchos ejemplos. Ahora hay otro camino, decíamos, el dolor. Y ahí también te podría poner ejemplos en donde situaciones de mi vida me han causado mucho dolor y me han llevado a la reflexión y a ver la vida de una forma diferente. Un ejemplo, sin meterme ahorita en mucho detalle, un ejemplo fue que yo tenía una empresa con un amigo, con un socio, y esa empresa empezamos a tener problemas, dejamos de vender, para no decir la historia larga, y tuvimos una quiebra en donde pues perdí todo lo que tenía. Entonces eso me generó mucho dolor y eso abrió un espacio de reflexión que duró mucho tiempo, o sea, muchos espacios de reflexión. No es que estuve reflexionando todo el tiempo, pero constantemente reflexionaba sobre esta situación que fue muy dolorosa y me llevó a ver las sociedades, los negocios de una forma diferente, a tomar decisiones diferentes y que me han llevado a un estado de bienestar que yo no tenía en el momento en que fue la quiebra, e incluso antes, cuando nos iba bien, cuando teníamos éxito en la empresa. Yo no tenía un estado de bienestar necesariamente. Había cosas que me causaban cierta incomodidad, estaba en malestar. Y tras esta reflexión, pues he ido construyendo una vida diferente que me ha acercado al bienestar. Y fíjate que en esta parte que mencionas de reflexionar a través del dolor, bueno, yo también te podría contar miles de historias, ¿no? Pero se me vienen mucho a la cabeza mis historias románticas personales, digamos, de pareja, donde efectivamente tras, pues digámoslo así, fracasos en relaciones de pareja, llegó un momento que dije, alto, ¿qué estoy haciendo repetidamente? ¿Qué patrón estoy siguiendo 1, 2, 3, 4 veces que no está funcionando? ¿Qué está pasando en mí, en mi alrededor, en mi mente, en mis creencias, para que finalmente una relación de pareja no se pueda dar? Esto me llevó a mí a reflexionar bastante este dolor. Incluso también me fui de viaje para seguir reflexionando, salirme un poquito como de este laberinto en el que yo me encontraba y poder abrir mi mente, retar mis creencias, retar mis emociones y justamente identificar estos patrones o estas creencias limitantes que gracias a la reflexión me llevó pues a cambiar y a buscar nuevas formas de hacer las cosas en este aspecto de relaciones de pareja, y que al día de hoy agradezco enormemente. En su momento no era lo mejor tener ese dolor, pero hoy en día digo gracias por el aprendizaje que me dio la reflexión. Claro, y como dices, no es placentero cuando se presenta, porque es dolor, el dolor no es placentero. Nadie lo busca. Nadie lo busca, al contrario, lo tratamos de evitar, pero a veces por evitar ese dolor también evitamos la reflexión, creyendo que negando el dolor o negando la reflexión, ¿no? Negando el cuestionarnos, vamos a evitar o disminuir o tapar el dolor.
Y aquí quiero retomar brevemente un tema del que ya hablamos en el pasado, que es las actitudes ante la vida, víctima o protagonista, o cuando me hago consciente. También hablábamos en el podcast anterior de las emociones y el aprendizaje. Cuando yo me hago consciente puedo tomar una decisión, y esa decisión puede ser desde la víctima o desde el protagonista. O sea, puedo hacerme cargo o puedo echarle la culpa a los demás. Y cuando le echamos la culpa a los demás, cuando estamos parados en la víctima, evitamos la reflexión. Y cuando evitamos la reflexión, entonces el dolor se mantiene ahí. A veces no, en apariencia no duele, pero se mantiene latente y se despierta constantemente, y eso nos causa malestar. O sea, nos lleva a un estado de malestar. Uh-huh. Y bueno, fíjate que hace ratito justamente te pregunté si conocías como alguna herramienta o alguna forma de reflexionar. Me comentabas que una era la curiosidad y otra era el dolor. Y justamente se me viene a la mente una herramienta que se utiliza mucho en el coaching es un ejercicio que nos puede ayudar a reflexionar cómo estamos al día de hoy. Este ejercicio, me parece que tú también lo conoces, Mike, se llama la rueda de la vida y nos ayuda a valorar el grado de felicidad que finalmente contribuye al grado de bienestar que tenemos en los distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Se los voy a explicar un poquito a todos aquellos que nos escuchan por si no lo conocen, pero lo pueden buscar en internet como la rueda de la vida. Este es un ejercicio donde van a necesitar fácil una hoja en blanco y una pluma. Es un ejercicio bastante sencillo. En esta hoja en blanco van a hacer un círculo dividido en 8 sectores, como si hicieran 8 rebanadas en un pastel. Y alrededor de la figura del círculo, en cada línea divisoria, van a escribir los nombres de los grandes temas que determinan tu vida, sin importar el orden. Estos 8 temas pueden ser, por ejemplo, salud, el dinero o las finanzas personales, el desarrollo profesional, el ocio y diversión, el amor o relaciones de pareja, el crecimiento o desarrollo personal, la familia y los amigos. Entonces, ya nos vamos con tenemos este circulito, este pastel partido en rebanadas, cada una con el título de estos 8 sectores o de estos 8 aspectos que impactan en nuestra vida. Entendiendo, por ejemplo, que en la salud vamos a ver aspectos de nuestra energía, de nuestro peso, de nuestro aspecto físico, de si estamos enfermos, de si tenemos, sobrepeso, nuestros niveles de colesterol, en general todos los temas relacionados con nuestra salud. En la parte de finanzas o de finanzas personales o del dinero, que luego es un tema que a muchos nos aqueja en esta vida, vamos a poder analizar y reflexionar sobre nuestro nivel de ingresos, nuestros gastos personales, inversiones, a lo mejor compras compulsivas y en general cómo sientes que te va en la economía en tu vida. En la parte de trabajo también vamos a revisar si estás en un trabajo que te estimula, si tienes posibilidades de desarrollo en tu trabajo, si sientes que tu trabajo es lo que siempre habías deseado hacer o es prácticamente todo lo contrario. En la parte de diversión y ocio vamos a reflexionar sobre el deporte, sobre si realmente nos desconectamos del trabajo cuando estamos fuera de si estamos dedicando tiempo a distraernos y disfrutamos este tiempo libre. Igual en las relaciones de pareja vamos a reflexionar sobre el tiempo que tenemos con nuestra pareja, si le dedicamos tiempo de calidad, si la relación que estoy manteniendo con mi pareja actual suma puntos a mi vida o no. Por otra parte, en el desarrollo personal vamos a evaluar nuestra autoestima, nuestra contribución a la sociedad, si logramos nuestras metas, si estamos creciendo como persona, etcétera. Y finalmente, como familia y aparte con amigos, como familia vamos a ver y reflexionar cómo es la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, cuánto tiempo le dedicamos a nuestra familia, cómo es en general nuestra relación con ellos y si estamos satisfechos. Y finalmente, con nuestros amigos, cómo es la calidad de nuestras amistades y si disfrutamos de esa compañía. Entonces, en esta herramienta podemos medir cómo nos sentimos en el grado de felicidad o incluso de bienestar respecto a estos 8 aspectos. Y fíjate que cuando hacemos este ejercicio de la rueda de la vida, Diana, lo que estamos haciendo es haciéndonos preguntas
que generalmente no nos hacemos, que de manera cotidiana no nos hacemos, y esas preguntas es cómo estoy en estos aspectos que tú mencionaste, y eso nos permite observarnos de una manera que no nos solemos observar y encontrar, vernos, identificarnos, encontrar puntos en los que queremos cambiar, aspectos de nuestra vida en los que no estamos satisfechos y que tal vez no nos estábamos haciendo conscientes, y que tal vez teníamos un malestar por ahí latente, sentíamos que pues la vida no necesariamente nos estaba dando todo lo que nosotros quisiéramos, pero que a lo mejor no nos habíamos detenido en ver en cuáles son los aspectos en los que necesitáramos mejorar, desarrollar o cambiar. Y justamente también con esta herramienta nos evaluamos, tratamos de ser como lo más honestos con nosotros mismos y evaluamos cómo nos sentimos en cada aspecto. ¿Por qué? Porque dentro de este círculo vamos a hacer en cada una de estas, digamos, de estas rebanadas de pastel, vamos a hacer una escala donde el centro del círculo va a ser 0, y el otro extremo que está cerca, que toca la circunferencia, va a ser el 10. Entonces vamos a tener esta escala del 0 al 10 en cada uno de los aspectos que acabamos de mencionar. Y vamos nosotros a calificar cómo nos sentimos, nuestro grado de felicidad o nuestro grado de bienestar en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, yo puedo poner que en salud tengo un 9 de calificación, pero en familia a lo mejor le pongo un 5 de calificación, ¿no? Me hago todas estas preguntas, reflexiono y soy lo más honesta que puedo conmigo misma y pongo esta calificación. Finalmente, no me sirve de nada decirme mentiras a mí mismo, sino ser honesta y evaluar qué tan pleno o qué tan plena me siento en cada uno de estos aspectos y justamente irme a la reflexión de cuáles son en los que me falta crecer o dedicar más tiempo o poner más atención. Incluso hay veces que decimos, es que todo en mi vida va mal, todo está mal, todo es un caos, todo es un desastre. Y cuando hacemos este ejercicio de la rueda de la vida, descubrimos que no, que de todos mis aspectos, a lo mejor en el único que estoy mal es en el de los amigos, pero descubro que en el de salud, que en el de pareja, que en el de carrera profesional, que en el de entretenimiento, estoy bastante bien. Y entonces también es muy revelador salirme de ese estado de victimismo de toda mi vida está mal para darme cuenta que no, que realmente estoy bien en a lo mejor 7 de mis 8 aspectos y que únicamente en uno es en el que tengo que dedicarme un poquito más. Entonces es bastante revelador y sí nos da una pauta para saber en dónde estoy parado a través de esta reflexión. Y vamos a invitar a los que nos escuchan a que pongan en práctica esta herramienta que van a encontrar en nuestra página expresaremociones.com. Ahí tenemos un artículo sobre la rueda de la vida en donde pueden ponerlo en práctica. Ahí les vamos a dejar esta información para que ustedes lo puedan ver y lo puedan consultar. Y me gustaría hablar, Diana, de otra herramienta que nos lleva a la reflexión. Y esa es una herramienta con la que yo trabajo continuamente. ¿En las sesiones de coaching? El coaching, precisamente. La herramienta es el coaching. Cuando tú tienes un coach, y bueno, vamos a hablar brevemente qué es el coaching, nada más para poner contexto. El coaching es un proceso en donde hay una persona que es el coach que te acompaña para, mediante preguntas, hacerte reflexionar y que tú puedas descubrir qué es lo que tú quieres lograr, hacia dónde vas, cuáles son los recursos con los que cuentas, cuáles son las relaciones, cómo están tus relaciones, cómo están tus resultados y qué acciones vas a tomar para que puedas lograr esos resultados que tú estás persiguiendo. Y lo estoy explicando de una manera muy, muy, muy breve, muy rápida, pero podríamos resumir en eso. El coaching, lo que hacemos en las sesiones de coaching, los coaches hacemos preguntas, preguntamos. Y hay un término que nosotros usamos que son las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas son aquellas preguntas que detonan algo en ti, que te mueven algo, que cuando escuchas esa pregunta dices, qué buena pregunta, o no me lo había preguntado. Incluso hasta te puedes sentir incómodo, ¿no? Con alguna pregunta que te rete. Claro, que exacto, son preguntas retadoras. Son preguntas que te mueven de donde estás, son preguntas que están fuera de tus certezas, de tus modelos mentales, que te obligan a mirar afuera de lo que has estado viendo. Entonces sí pueden generar incomodidad, pueden generar, a veces en las sesiones de coaching, generan espacios de silencio. Haces la pregunta y de repente algo le mueve a la persona y se queda callado.
y se queda callado no porque no quiera responder o porque no sepa, sino porque está reflexionando, porque lo llevó la pregunta a otro lugar diferente y está generando algo muy valioso. Y entonces, pues uno como coach lo que hace es respetar esos espacios de silencio para que la gente reflexione y pues la conversación, una parte importante de la conversación en sesiones de coaching, pues son esos silencios, porque a veces los silencios tienen ocultas las respuestas que estaba buscando la persona y que tal vez ni siquiera sabía que tenía esas preguntas. A lo mejor traer a la mente justamente lo que comentaba de esta disonancia cognitiva, ¿no? De cambiar tu percepción y de ver la misma situación desde otro enfoque, y entonces a lo mejor tu mente ahí hace un poco de cortocircuito para ver la nueva posible realidad que se presenta. Y yo una vez estuve en una sesión de coaching, bueno, he estado en más de una también del otro lado, o sea, como coachee, es decir, como la persona que está recibiendo el coaching. Y en una de esas ocasiones, la coach que estaba haciéndome preguntas, Norme Chanove, me decía, me hacía una pregunta. Yo hablaba pues, un poco sobre alguna cuestión personal de una relación que había terminado. Y ella me decía, oye, ¿y tú qué sientes sobre esta situación, ¿no? Después yo de haberle dado contexto. Y entonces yo le decía, pues mira, yo creo que por algo pasan las cosas, porque bueno, pues si no es la persona para mí. Y entonces yo estaba dando explicaciones, ¿no? Me dijo, ok, eso está muy bien, suena muy lógico, estoy segura que no te puedo contradecir eso que me estás diciendo. Me dice, pero yo no te pregunté qué piensas, yo te pregunté qué sientes. Y ahí dije, oh my God. Así, muy buena pregunta y silencio total. Cuando me preguntó eso, Diana, las lágrimas brotaron. De plano. De plano, ¿no? O sea, me ayudó a conectar con mi sentir. Entonces, fíjense cómo, nuevamente vuelvo a lo que mencionaba hace rato, la reflexión es un tema emocional, es un asunto emocional más que racional. Yo estaba racionalizando y al racionalizar no me movía de donde estaba. Y tenías muy buenas justificaciones. Exacto, lógicamente sí. Y racionalmente todo estaba perfectamente con sus respuestas. Pero eso no me ayudaba a moverme a un lugar diferente en donde yo estuviera en bienestar. Entonces esa pregunta fue muy poderosa, me movió y hizo que me moviera. Y así como esa, bueno, ha habido muchos otros procesos o momentos en mi vida en donde la reflexión me ha llevado a soltar mis certezas y a voltear a ver a un lugar diferente en donde termino estando mejor. Y finalmente es lo que hemos estado platicando durante todos los podcasts, que nuestra emocionalidad es la que realmente detona nuestras decisiones, nuestra toma de decisiones. Entonces, el reflexionar, el cambiar nuestros modelos mentales, el identificar las emociones que ciertas situaciones nos generan, todo esto, al final de cuentas, nos va a llevar a tomar diferentes decisiones y a largo plazo, o esperemos que a corto plazo, a nuestro bienestar. Entonces, todo está entrelazado, todo está integrado y no podemos dejar de lado en la reflexión no solamente la parte lógica racional, sino no podemos dejar de lado cómo me siento ante esta situación. El sentir es muy importante, el estarnos preguntando y volteando a ver cómo me siento. Eso es fundamental. Porque también cuando queremos evitar ver el sentir es cuando pues también evitamos la reflexión y evitamos el bienestar. O como decías hace ratito, ¿no? Que huimos al dolor. No queremos sentir, no queremos reflexionar desde nuestra emocionalidad porque nos da miedo que vaya a brotar algún dolor. Exacto. Y cuando reflexionamos sobre los dolores, cuando le entramos a preguntarnos cómo nos sentimos y a ver el dolor de frente, no estamos hablando de fomentar el dolor, no estamos hablando de producirnos dolor o de clavarnos en un estado emocional que nos hace que nos sintamos mal, pero sí de voltear a ver el dolor como un maestro y aprender de él. Y vamos a hablar un poco más después de la pausa de este tema de las emociones y cómo propiciar el bienestar, cómo fomentar el bienestar a través de las emociones. Ya estamos de regreso para continuar hablando de este tema que es emociones, reflexión y bienestar.
Y ya hemos estado hablando un rato acerca de la reflexión, acerca de los modelos mentales, acerca de algunas herramientas que nos llevan a la reflexión. Y me gustaría, Diana, que nos platicaras más acerca del bienestar. Vamos a retomar este tema que hablábamos desde un principio. Entonces, ¿qué es el bienestar? Sí, Mike, como les comentaba al inicio de este podcast, el bienestar personal es sentirse bien con uno mismo en todos los aspectos de su vida, desde el aspecto emocional hasta el físico. Una persona que cuenta con este bienestar personal realmente puede gozar su vida plenamente y no es afectado por los comentarios negativos de los demás ni por los prejuicios que luego tiene la sociedad. Realmente esta persona está completamente segura de quién es y su valor como persona. Es decir, el bienestar en sí hace referencia a este estado de satisfacción personal o de comodidad que proporciona al individuo esta satisfacción ya sea económica, social, laboral, biológica, entre otras. Sin embargo, algo que es muy importante recalcar es que el bienestar es un estado subjetivo, ya que el ser humano es tan diverso y diferente unos entre otros que poseemos todos distintas formas de percibir cuál puede ser esta situación de bienestar. Es decir, el bienestar depende de la percepción de la persona, ya que está íntimamente relacionado con las necesidades y los gustos de cada uno. Entonces, definiciones de bienestar hay miles y todas hacen referencia a sentirse bien, a aspectos emocionales y físicos, también hace referencia a gozar de la vida, a encontrar una vocación, a vivir bien, a satisfacer estas necesidades que tenemos como seres humanos integrales que somos, y también estas definiciones de bienestar hablan de todos nuestros estados psicológico, físico, emocional, espiritual, siempre y cuando estén equilibrados. Y me parece que es en el episodio 1, Diana, donde dábamos una breve definición de bienestar también y decíamos que bienestar es estar en donde quiero estar, ¿no? Si estoy haciendo lo que quiero hacer, si estoy disfrutando mi vida, si estoy participando en las actividades que quiero participar, etcétera. Entonces, pues como decías, finalmente todas las definiciones de bienestar nos llevan a ese sentirnos bien, a estar en aspectos que nos producen un sentido, pues tal vez incluso de felicidad. ¿Qué nos puedes hablar sobre la felicidad? La felicidad. Fíjate que ahí, y justo lo conversábamos hace rato, Mike, la felicidad en sí es una emoción, al decir me siento feliz. Muchos autores, y concuerdo con ellos, la veo como un estado más de plenitud, un poco realmente asimilándola o asemejándola a la terminología de bienestar, esta plenitud, no un sentimiento de euforia y de alegría exorbitante, sino un estado de plenitud, de bienestar. Ok. Hay para quienes la felicidad es más como un instante, como esos momentos de euforia, ¿no? Pero a mí también la definición de bienestar que yo tengo, o la que a mí me gusta, es como de un estado más permanente en donde no necesariamente todo el tiempo me estoy sintiendo bien. O sea, puede haber ciertos dolores, puede haber ciertas incomodidades en el proceso, pero que de manera general, si promediamos y sacamos un balance, el balance es positivo y tengo un equilibrio en mi vida donde también caben estas situaciones que a veces son incómodas. Y justamente hay actividades que fomentan esta felicidad o finalmente que fomentan este bienestar. Algunas de esas actividades, a ver, Mike, ¿qué te proporciona a ti bienestar? Me proporciona, hace rato dábamos unos ejemplos, pero voy a dar otros. Por ejemplo, decía viajar me gusta mucho, viajar me emociona. Y además, fíjate, como algo que me produce bienestar, pero que me saca de mi zona de confort. Ir a un lugar nuevo o a lo mejor a un lugar conocido, pero que no necesariamente es un lugar que me es demasiado familiar. Hace algunos meses, yo estuve un par de meses viviendo en Alemania, aprendiendo un idioma. Me parece que esto lo comentamos en algún otro episodio. ¿Me trajiste regalos? Te traje regalos, ya te los di. Cierto, ya me acordé. Y cuando yo llegué a aprender el idioma, un idioma que es complicado y que no es lo que más se me facilita aprender, pero me gusta. Entonces me causó incomodidad, mucha incomodidad.
era llegar a vivir a un departamento, ver las reglas de la casa, tenía que cuidar, cuidar a un par de gatos, entonces la casa venía incluida con gatos, entonces era hacerme cargo de ellos, de sus necesidades básicas. Descubrir dónde podía hacer las compras, dónde podía comer, ajustar mi presupuesto para que no me lo fuera a acabar antes de tiempo, ir a reuniones de negocios, porque yo lo que iba también era a conocer el ambiente de negocios, particularmente en Múnich, y pues ir a esas reuniones de negocios que eran en inglés, porque todavía no sabía, todavía no aprendía el suficiente alemán, todavía no lo aprendo incluso el suficiente alemán para ir a reuniones así, pero fíjate, era completamente fuera de mi zona de confort y sin embargo me producía una satisfacción, me producía miedo, pero un miedo así que motiva, ese como reto. Entonces no era una situación cómoda, sin todo lo contrario, pero yo me sentía realizado, me sentía satisfecho y motivado. Y fíjate que justamente esta situación, este viajar, salir de tu zona de confort, conocer nuevas reglas, conocer nuevos idiomas, a pesar de que al principio, como dices, tenías miedo o te sentías algo desconcertado, finalmente generaba una emoción mayor, que era el sentirte satisfecho. Y este tipo de emociones que Martin Seligman las denomina emociones positivas, este tipo de emociones como el sentirte entusiasmado, orgulloso, atento, satisfecho, inspirado, decidido, estas emociones fomentan esta parte de bienestar. Y por el contrario, emociones negativas, como así las describe Martin Seligman, emociones negativas como la tristeza, el miedo, el coraje, el disgusto, la repulsión, entre otras, restan a este estado de bienestar. A mí, que me proporciona bienestar practicar deporte, el correr. Yo corrí un maratón aquí en la ciudad de Querétaro. Para quienes no sabían dónde estábamos ubicados, estamos en la ciudad de Querétaro, México. Yo corrí un maratón y, como dices, el entrenar, el levantarte domingos, sábados, fines de semana a las 5 de la mañana para correr kilómetros y kilómetros, claro que no era la sensación más satisfactoria y prefería a lo mejor estar en mi cama recostada, pero la idea de lograr este objetivo, de llegar a esta meta, de sentirme realizada, era lo que me motivaba a levantarme a estas horas de la madrugada para cumplir con este objetivo de correr un maratón. Y finalmente, la emoción que generó terminar el maratón y practicar este deporte fue también de satisfacción, lo que contribuyó a mi bienestar. Diana, ¿y mientras corrías el maratón fue fácil? No, fue muy difícil. Los que lo han corrido sabrán de ese momento cuando te encuentras con la pared, lo que se le denomina en estos ámbitos deportivos. Si mal no recuerdo, fue en el kilómetro 30, donde realmente me hice la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué rayos estás haciendo? Sí, ¿en qué momento se me ocurrió que esto era una buena idea? Y de ahí en adelante, los últimos 12 kilómetros, fue ese temple, esa voluntad y esa disciplina y ese querer cumplir nuestra meta, ¿no? Finalmente, hay veces que dicen que los últimos kilómetros se corren con el corazón, no con las piernas. Pero esa actividad tan sencilla que pareciera correr generó en mí emociones positivas que fomentaron a mi bienestar. Mira, qué interesante, ¿no? Cómo una situación que es tan retadora, tan difícil, tan incómoda e incluso dolorosa puede ser una situación que está alineada con tu estado de bienestar, o sea, estar buscando el bienestar, ¿no? Y seguramente cuando tú tomaste la decisión de correr este maratón, ya habías roto modelos mentales que en el pasado, antes de eso, seguramente tenías, como de lo que creías que era posible, si creías que era posible correr un maratón completo. Y seguramente mientras entrenabas fuiste cuestionando más modelos mentales y mientras corrías también salían modelos mentales que finalmente, gracias a que los enfrentaste y los cuestionaste y los retaste, pues tuviste un resultado que te trajo un sentido de satisfacción y de orgullo muy grande. Exactamente. Y poniendo algunos otros ejemplos de qué actividades nos proporcionan bienestar, bueno, como te dije, cada persona es un mundo, cada persona tendrá sus propias actividades, pero puede ser la lectura, el caminar, practicar alguna de las artes, ya sea música, danza, teatro,
También el simple hecho de pasar tiempo con tus amigos, como comentabas, Mike, que te proporciona esa alegría de compartir, incluso también el hecho de cocinar, de preparar una carnita asada. Mike, ¿no quieres organizar Claro, una carne asada claro, para tus me- amigos y que fomentes tu bienestar? Claro, próximamente la haremos, Diana, y por supuesto que estás invitada. Muy bien. Algunas otras actividades que pueden fomentar el bienestar, pues es elegir estos círculos sociables saludables, el tener metas, incluso el hecho de profesar alguna creencia, ya sea religiosa o espiritual, también puede fomentar estos sentimientos de bienestar y contribuir a este. Ahora, Diana, me gustaría retomar algo de lo que hablabas hace rato de la rueda de la vida. Todo esto podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la reflexión? Sí, con el bienestar, pero con la reflexión que tiene que ver las actividades. Y a mí me parece que muchas veces estas actividades que nos producen bienestar o que nos acercan al bienestar son situaciones o son actividades que no siempre estamos conscientes o que las tenemos a la mano o que nos gusta o que disfrutamos. A veces nos desconectamos de eso. Entonces, cuando hacemos ejercicios como la rueda de la vida, reflexionamos sobre lo que queremos en nuestra vida, sobre dónde estamos parados, en qué estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra energía y en qué, cómo estamos en esos diferentes aspectos. Y es cuando entonces podemos tomar decisiones que nos lleven a ese estado de bienestar. Correcto. Y también es justamente esta reflexión, el darnos cuenta. Hemos hablado mucho de que una de las principales o el primer paso para conocernos es hacernos conscientes. Entonces, esta rueda de la vida también te lleva a reflexionar y hacerte consciente de cómo estás en los diferentes aspectos de tu vida. También el hecho de... Hay veces que pensamos que llegar al bienestar es muy complicado o que a lo mejor en el futuro podremos llegar al bienestar. Pero cuando hacemos este inventario, incluso tú lo mencionabas hace un ratito, hacer un listado de cosas que suman a mi bienestar o a mi felicidad y cosas que restan o que no contribuyen y hacemos una comparación, vemos que a lo mejor tenemos un saldo positivo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más cosas buenas que contribuyen a nuestro bienestar que cosas malas. Y a veces, tristemente, nos enfocamos únicamente en lo que hay, digamos, malo en nuestra vida. Entonces, esta reflexión también nos ayuda a hacernos conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto de nuestras emociones, de nuestros modelos mentales, todo encaminado a conocernos mejor. Y esto, Diana, que tú mencionas es aprendizaje de nosotros mismos. Hablamos de este tema en el podcast pasado, así que recomendamos a quienes nos escuchan, si no lo han hecho, que escuchen el podcast anterior, el de la semana anterior, en donde hablamos precisamente del aprendizaje, de hacernos conscientes y cómo las emociones tienen que ver en este proceso. Y bueno, Diana, pues hemos estado hablando aquí un buen rato acerca de emociones, reflexión y bienestar. ¿Hay algo que quisieras agregar a este tema? Sí, fíjate que hay un punto importante que me gustaría comentar. Uno de los hallazgos más importantes de Fredrickson y sus colaboradores se refiere a que existe una tasa o proporción de positividad necesaria para que las personas funcionen óptimamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en este balance de cosas positivas y cosas negativas o de emociones positivas, de experimentar emociones positivas versus experimentar emociones negativas, tiene que ser de 3-1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 3 emociones positivas únicamente debe de haber una emoción negativa. Esto es un balance que estudiaron para afirmar y para definir que las personas con mayor bienestar están enfocadas en sentir más emociones positivas que negativas. Y en este estudio en específico marca que es de 3-1. Entonces, hay que irnos haciendo consciente de todas las actividades que hacemos en nuestro día a día, las emociones que éstas generan y finalmente medirlas, ponerlas en un balance para ver qué es lo que estamos sintiendo más diariamente, si emociones positivas o emociones negativas, y todo esto llevarlo a la reflexión. Y a mí me gustaría mencionar que las emociones, que si bien ahorita les estamos llamando emociones positivas o negativas citando a un autor, no quiere decir que las emociones no tengan una utilidad, y vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a hablar de emociones que solemos clasificar como negativas y cuál es su utilidad y su valor que tienen cuando se presentan y
cómo podemos aprender de ellas, pero esto ya será tema para otros episodios. Únicamente, justamente en ese tema, como te decía, Martin Seligman las denomina positivas y negativas, pero Elsa Punset las denomina emociones útiles y emociones perjudiciales. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Muy bien, Diana, pues ya hemos estado aquí retomando o hablando del tema de bienestar, que es algo que mencionamos desde nuestro primer podcast. Lo mencionamos en ¿Para qué hablar de emociones? Este es uno de los temas que decíamos y aquí lo desarrollamos mucho más. Y así como vamos a estar hablando de otros temas acerca de las emociones como cada semana, y invitamos a todos a que se pongan en contacto con nosotros en nuestros correos electrónicos que son... El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y recuerden consultar nuestra página web, expresaremociones.com, y nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Expresar Emociones. Y esto es todo por el día de hoy. Amigos, les agradecemos mucho habernos escuchado. Esperamos que estén aprendiendo y reflexionando mucho. Nosotros aprendemos mucho compartiendo. Los esperamos la próxima semana. Pueden empezar también a hacer a partir del día de hoy su rueda de la vida y comenzar a cuestionarse y a reflexionar para llegar y estar en bienestar. Excelente. Pues Diana, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias a todos y esperamos vernos y escucharnos más bien en el próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta luego.